Bueno, les doy la bienvenida al curso de Neurología de quinto año del año 2020. Va a estar un poco distinto, obviamente, por toda la coyuntura que está ocurriendo y primera vez que se realizaron online. Lo primero que les voy a presentar un poco de mi antecedentes, ¿cierto? Vamos a hablar un par de conceptos generales de neurología, pero lo más importante es ver un poco la estructura de las clases, el calendario y cómo van a ser las evaluaciones. Obviamente que estamos en una situación especial. Así que se tratará de tener la máxima flexibilidad para poder llevar a cabo el curso y que puedan aprender los conceptos básicos, ¿cierto?, de la especialidad y que le van a servir especialmente cuando sean médicos generales. Bueno, algo muy corto, mi antecedente, ¿cierto? Yo trabajo con un 22-28 en el Hospital Barros Luco y además llevo varios años ya, van a ser 5 o 6 años a cargo de este curso y tengo un policlínico y veo algunos pacientes por interconsulta en el hospital de Talagante. Mencionar brevemente, ¿cierto?, que fui general de zona en Cochrane, un lugar bastante al sur, aislado, así que igual eso siempre lo recalco porque me acuerdo mucho de esa experiencia y la perspectiva, ¿cierto?, de la medicina general. Y el enfoque del curso es básicamente entregar conceptos para que un médico general se pueda abatir sin problema. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir de neurología yendo ya como al grano, ¿no? De que en neurología es muy importante el conocimiento anatómico. Si uno no tiene clara la anatomía, es muy difícil entender la neurología. Uno debe examinar al paciente y tratar de buscar un correlato entre los signos y síntomas que uno encuentra en el paciente con una anatomía que me va a permitir llegar a un diagnóstico correcto, ¿ya? Entonces, el primer concepto es ese, que es muy importante que ustedes desempolven un poco, ¿cierto?, los conocimientos anatómicos, porque si no se hace muy difícil entender la neurología. Tampoco es que sea necesario tener un conocimiento tan acabado anatómico, pero por lo menos las cosas generales. Lo otro interesante de neurología es que en los últimos años han habido varios cambios. Yo diría los últimos 15, 20 años han habido avances bastante importantes que vamos a ver un poquito a continuación cuáles son los más importantes, pero claramente la estrella, entre comillas, es la patología cerebrovascular. Y tenemos ahí la trombolisis, la trombectomía y la posibilidad que la tenemos, ¿cierto?, en Talagante de hacer teletrombolisis. O sea, poder tener el apoyo de un especialista, pero el que tome las decisiones y lleve a cabo los procedimientos sea finalmente el colega que está en la urgencia. Así que la verdad es que es un tema muy importante y que vamos a tratar dentro de lo que se pueda, ¿cierto?, que tengan algunos conceptos básicos del manejo cerebrovascular en agudo. Ahora, ¿qué es lo otro interesante? Como ustedes saben, el año pasado ya se estableció la demencia como una patología auge, y eso, ¿cierto?, se agrega ya a la epilepsia, ya al Parkinson, y son patologías bastante comunes, ¿cierto?, y que el médico general va a tener que controlar en atención primaria. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan conceptos básicos, conceptos claros, sobre qué es lo que esperan de un paciente, cuándo tener ciertos signos de alarma, de alerta, para poder derivarlo. Lo otro que obviamente es una de las consultas más comunes y que la gran mayoría de las veces lo manejan los colegas de atención primaria o medicina general sin problemas son las cefaleas. Y ahí obviamente que ustedes también tienen que tener las herramientas para poder saber cuáles van a derivar y cuáles no. Bueno, ¿cuál es la estructura de pensamiento en neurología? Que primero nosotros encontramos un diagnóstico sindromático, un síndrome, que nos da una cierta idea de cuál puede ser la patología del paciente. Una vez que nosotros tenemos ese síndrome, tratamos de ubicar en forma anatómica dónde podría estar el origen de ese problema y luego nosotros vamos a buscar la etiología. Entonces es un camino bastante ordenado y que uno debería tratar de llevar a cabo siempre. Obviamente que de repente hay poco tiempo, el policlínico o en la urgencia, y no se llevan a cabo estos pasos en forma tan ordenada. Pero uno siempre los tiene presente y tratar dentro de lo que se puede hacer, pues, llevarlo a cabo.
Hay muchos tipos de síndromes. Síndromes motores, síndromes sensitivos, síndrome de hipertensión endocranial, síndromes parkinsonianos, compromiso de conciencia. Lo importante es que cada uno de estos tiene lugares anatómicos que me pueden explicar tal o cual síndrome. Entonces es muy importante la historia del paciente y el examen físico, porque con eso yo voy a poder establecer bien cuál es el síndrome principal por el que viene el paciente. Y con eso yo me puedo ordenar y saber hacia dónde dirigirme con los exámenes, con mi estudio, para poder llegar a una buena patología. Y no hacer exámenes de más, ¿cierto? Que uno de los grandes problemas que hoy vemos, o, ¿cierto? Algunas veces uno se queda corto y se hace un diagnóstico tardío por no haber tomado una buena historia, un buen examen físico y haber determinado cuál era el síndrome que yo tenía que abocarme en ese paciente. Vamos a ver algunos videos que son de pacientes que lo han autorizado, ¿cierto? Para tener un poquito más claro, obviamente esta es una clase introductoria, más que nada para que tengan los conceptos más básicos. Acá tenemos un paciente, por ejemplo, si es que pueden ver el video. Levanta el brazo. Arriba. Si se fijan, acá tenemos un síndrome motor donde el paciente tiene debilidad en el brazo derecho y ese brazo cae, está parético, ¿cierto? Después vamos a ver cuando hablemos de examen físico motor de que eso sería un M4, por lo menos un M3, ¿cierto? Pero lo importante aquí es que ese paciente tiene un síndrome motor, una hemiparesia braquial derecha. En este otro caso que tenemos acá, tenemos un síndrome distinto. Haga exactamente lo mismo. Eso, muy bien. Haga lo mismo. Ahora haga esto, mire. Haga esto. Eso, súper bien. Ahora vamos con la mano izquierda, mire. Haga lo mismo que hago yo. Haga esto, mire, así. Ahora haga así. Bueno, si se fijan en esta paciente tiene una fase hipomímica con poca expresión facial, se ve rígida y lo que se está haciendo o intentando hacer es que el paciente haga lo que se llaman figuras abstractas complejas con las manos y obviamente la paciente no lo puede hacer. Ella tiene un cuadro que involucraba una apraxia, que es como se llama esto, ¿cierto? Una apraxia bastante importante, donde no puede, a pesar de que no tiene una paresia, no puede realizar estos movimientos complejos en espejo con las manos. Acá tenemos un paciente con un corea Trate de mantenerse con el brazo arriba. izquierdo, ¿cierto? Principalmente. Ustedes ven de que Los dos. no puede controlar la Tóquese extremidad. la nariz con la mano Se izquierda. hace muy complejo. La nariz con la mano izquierda, eso. Ahora tóquese la nariz con la mano derecha. Con la mano izquierda. Mano derecha. Se fijan de que ahí el paciente podía realizar esta prueba donde se tocaba la nariz, pero los movimientos eran muy caóticos, ¿cierto? Y como les digo, era un paciente con un corea. En este caso tenemos un paciente con mioclonías, que son sacudidas breves de la extremidad. Sacudidas breves, ¿cierto? Transitorias de alguna extremidad. Déjalo. Ya. Un ratito. ¿Desde cuándo que tiene esto? El lunes. El lunes, en la casa nunca lo había pasado. Son movimientos rápidos, ¿cierto? Breve del hemicuerpo izquierdo. En este caso la paciente era una paciente urémica que presentaba este cuadro. Bueno, como les comentaba, es muy importante la topografía, saber bien la anatomía para poder tener un correlato positivo, ¿cierto?, con el cuadro que trae el paciente. Y también fíjese que nos ayuda para esto de acá, para los cuadros psicógenos, porque generalmente los cuadros psicógenos nos siguen un patrón anatómico.
Por ejemplo, típico paciente que siente que se le duerme la boca, que también tiene un dolor en la mano izquierda, la mano derecha, entonces es difícil encontrar un patrón anatómico ahí y eso nos puede orientar muchas veces a un cuadro psicógeno. Como ustedes saben, el cerebro es bastante ordenado, ¿cierto? Aquí está la zona donde está el homúnculo motor, el homúnculo sensitivo, los parietales, donde tenemos dentro de las funciones importantes las praxias, están los lóbulos temporales, donde está la memoria, especialmente a medial. Está aquí el valle silviano con esta zona frontal, que es el área de Broca, y una zona acá que es Wernicke, ¿cierto? Que tiene que ver con el lenguaje en el hemisferio izquierdo. Aquí está todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal, las funciones ejecutivas, la empatía, todo lo que es la memoria de corto plazo. Y acá atrás tenemos occipital con todo lo que tiene que ver con la vía visual. Entonces esto es muy importante, vamos a verlo después en la clase de funciones cerebrales superiores, porque al tener áreas tan delimitadas, con funciones tan claras, uno puede mapear a una persona en forma clínica y saber si cada uno de sus sectores corticales está funcionando. Lo otro que es bastante clásico de mostrar son los homúnculos, el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo, y siempre recordar que a nivel de la corteza, hacia medial, que es esta zona de acá, hacia el medio, aquí estamos en el medio del cerebro y aquí nos estamos yendo hacia lateral, está representada la pierna y un poco el tronco y en forma bastante menor. En cambio, hacia lateral hay una gran expresión de la mano, ¿cierto? De la boca, ¿ya? Entonces es muy importante porque mientras más cortical es una lesión, yo voy a ver que la manifestación clínica se correlaciona más con este homúnculo motor. Si yo tengo una lesión en una zona cortical como acá, voy a tener una paresia facial central y de la mano probablemente mucho mayor que en la pierna. Y al revés, si tengo una lesión acá medial, el paciente va a tener una paresia crural, pero puede que la mano y la cara estén bastante indemnes. ¿Ah? Lo mismo ocurre para los sensitivos. ¿Qué es lo importante volviendo a este punto? Si yo tengo aquí una lesión, esta lesión puede ser una hemorragia, puede ser un infarto, puede ser un tumor, pero la manifestación clínica va a ser una hemiparesia contralateral. Entonces es muy importante tener ese concepto de que el síndrome me puede orientar a dónde está la lesión, pero para saber específicamente si fue un tumor, si fue una hemorragia, yo tengo que fijarme en muchos factores y tengo que obviamente realizar alguna imagen en este caso que nos pueda ayudar. Acuérdense que no todas las patologías neurológicas se ven en imágenes. El Guillain-Barré, por ejemplo, no se ve en imagen. Una migraña no requiere imagen para su diagnóstico, etcétera. Pero para modo de ejemplo, si es que yo tengo un síndrome motor derecho y estoy pensando que el origen de ese problema está a nivel cortical, yo obviamente que ahí tengo que fijarme en la edad del paciente, sus factores de riesgo, la forma de presentación y tengo que hacer una imagen. Y acá, por ejemplo, vemos que este hematoma subdural con imagen de semiluna, ¿cierto? Puede perfectamente provocar un síndrome motor derecho, así como también esta malformación arteriovenosa que está aquí al lado izquierdo, también puede dar un síndrome motor derecho. Ahí se ve bastante bonita, ¿cierto?, la malformación arteriovenosa, que es el último que les mostré, que es un infarto capsular izquierdo, y es el paciente que les mostré previamente el video. Ese paciente logró llegar rápido, se hizo trombolisis, no se ve muy bien no resultó el video, pero créanme que recuperó la fuerza. Bueno, aparte de la trombolisis, están los antipilépticos, los inmunomoduladores, los trombolíticos, analgésicos. Bueno, hay varias terapéuticas. Y lo que yo me quería detener es el tema de la trombolisis, ¿cierto? Que acá tenemos un piloto que se realizó en el Hospital Barros Luco en el año 2011. Hoy en día ya hay más de 500 casos trombolizados en el Hospital Barros Luco y la gran mayoría de los hospitales públicos, ¿cierto? Ya hacen trombolisis con neurólogo presencial o por teletrombolisis. Fíjense que mientras más rápido yo hago la trombolisis, mientras esta curva está más cercana, ¿cierto? Aquí al punto inicial, el paciente va a ir mejor. Y este es un paper bastante interesante del Lancet, donde si yo me fijo entre los primeros 90 minutos, el NNT, o sea, cuántos procedimientos necesito para que tener un resultado exitoso, en este caso exitoso es que el paciente se vaya caminando, autovalente por lo menos, ¿cierto?
es de 4,5 procedimientos. En cambio, en la medida que yo me voy alejando y voy trombolizando, no en los primeros 90 minutos, sino que mucho después, va aumentando el número incluso hasta cerca de 20. Por eso que es muy importante, bueno, lo vamos a ver después, ¿cierto?, en lo cerebrovascular, de que efectivamente el tiempo cerebro, mientras antes uno hace el procedimiento, mucho mejor. Hoy en día hay otro avance que del año 2015, que ya salieron algunos papers como avalando esta técnica para extenderla a la mayoría de la población con enfermedad cerebrovascular, que es la trombectomía mecánica. Aquí están los criterios de inclusión, ¿no?, que es lo que yo les comentaba, esto acá. Es difícil que el trombolítico endovenoso funcione y han llegado finalmente a trombectomía y son pacientes que han andado bien. Así que la verdad que esta es una casuística que yo le doy importancia por eso, porque hemos tenido ahí la conexión entre el Barros-Luco, teletrombolisis y trombectomía y Talagante. Bueno, ¿y qué es lo nuevo hoy en día y que lo vemos en la práctica, especialmente en Talagante? El telestroke. O sea, obviamente no hay tal cantidad de neurólogos para estar en todos los hospitales presenciales, pero está esta respuesta donde yo le puedo presentar a través de una videollamada el paciente a un colega neurólogo y tener el apoyo para poder trombolizar. En Talagante ya se tiene experiencia en el servicio de urgencia y también aquí tenemos un trabajo que presentamos el año 2018 con colegas de Talagante y del Barros-Luco, que habla de esto, ¿no? De cómo podemos hacer manejo avanzado de stroke en un hospital más pequeño, apoyado por teletrombolisis, e incluso, como les digo, algunos casos que han llegado a trombectomía al Hospital Barros-Luco desde Talagante. Acá también hay bueno, este es el póster, ¿cierto? Que lo hicimos con un compañero de ustedes, con varias gente ahí del Hospital de Talagante y salió bastante bien. Acá tenemos el caso como icónico, ¿cierto? Que una paciente derivada de Peñaflor llegó a Talagante, se hizo la teletrombolisis, la paciente la verdad clínicamente quedó bastante parecido, se logró objetivar que tenía un stop en la arteria cerebral media izquierda, derecha, disculpen, en el sector M1, que es el sector inicial, tenía indicación de trombectomía, se realizó en el Hospital Barros-Luco aproximadamente 4 o 5 horas después de que empezó con los síntomas y consultó en Peñaflor, y la paciente anduvo muy bien, se fue con un NIH, o sea, con un déficit mínimo de solo 1 punto. Y eso lo vamos a revisar también cuando veamos los cerebrovasculares. Y aquí, como se fijan, estoy yo, hay un colega becado de la Universidad de Chile de Neurología, y aquí está la paciente que la verdad no tiene casi ningún déficit. Esto es antes del procedimiento y después. Así que la verdad este es un tema bastante interesante que vamos a volver varias veces, ¿cierto?, a lo largo del curso. Bueno, aterrizando un poco, porque la verdad que la idea era darles un pequeño barniz de la neurología, de algunos conceptos muy básicos. Yo les voy a enviar las clases en PPT que van a estar grabadas, y el día viernes, cuando tengamos el horario, ¿cierto? Que esto es una hora aproximada, la idea es que nos pongamos de acuerdo, necesito tener el contacto del encargado del curso para poder confirmar este horario. Algún alumno de ustedes, ¿cierto?, que tome la dirección para poder comunicarme con él. Y el asunto sería el día viernes, le insisto, esto es un horario tentativo, podamos hacer un foro por alguna de las plataformas que hay online, o por WhatsApp, o por la plataforma de la universidad, para revisar dudas del PPT y para revisar el control que les voy a enviar. Cada clase, salvo esta, por supuesto, que es la clase inicial, va a ir con una pequeña prueba final, una prueba bastante sencilla, que lo único que busca es tener un control de lectura de lo que ustedes pudieron revisar de la presentación. Aquí están colocadas también en forma tentativa los horarios y cuándo se van a hacer las clases. Yo les voy a enviar las clases por lo menos con una semana de anticipación, así que tienen toda la semana para poder revisarlas. Y el día viernes vamos a hacer este pequeño control y revisar las dudas, ¿ya? Son controles bastante sencillos, tenemos ahí un par de horas para poder hacerlo, y obviamente esa es la instancia también para que me puedan consultar
y poder sacar las dudas, porque obviamente con esta modalidad online es un poco más difícil entender algunos conceptos o tener claro un feedback para saber qué es lo que han ido aprendiendo o no. Aquí sigue el horario, ¿cierto? Y finalmente les voy a dar una pequeña presentación de rayos al final, que generalmente eso no trae una prueba, ¿cierto? Ni una pregunta, porque son como conceptos muy generales. Puede que haya alguna pregunta, pero la verdad en general son cosas bastante fáciles y gruesas, que es lo que debería ver el médico general, ninguna cosa en detalle. Hasta ahora no tengo información oficial de la escuela, pero deberíamos poder ser flexibles con el tema de la evaluación y yo estoy proponiendo un 50 y 50 con las notas de control de lectura y el certamen final. Obviamente esto puede ir cambiando y le insisto que mi espíritu por lo menos es dar la mayor cantidad de facilidad para poder hacer el curso dado el contexto en el que estamos. La bibliografía son la guía GES, las clases que les voy a entregar. Necesito, le insisto, ¿cierto?, el correo de alguno de sus compañeros que pueda hacer el puente conmigo y que podamos conversar algún problema que haya sobre la marcha, etcétera. Y bueno, les voy a mandar algunos papers, estos son como los libros más clásicos, pero seguramente les voy a mandar algún trabajo, algún paper que los puedo subir a la plataforma de la universidad, que estoy recién tratando de conocerla un poco la plataforma, pero no creo que haya problema.